días, joven alumno. Vamos a continuar con nuestras clases de lenguaje. Para el día de hoy vamos a hacer un repaso de los temas que hemos estado desarrollando en todo este mes. Ya, para eso preciso que, hagan un repaso. Primero mira los títulos, subtítulos que hemos venido desarrollando. Desde el uso del lenguaje, de los niveles de estudio de la lengua, por ejemplo. ¿Te puedes fijar, por favor? Ya está. Mira lo que dice aquí. ¿Cómo se organiza la lengua? ¿Cómo se organiza el estudio de la lengua? ¿Viste? Quiero que te fijes en todo este esquema. ¿Qué es lo que reconoces? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que sí entiendes? ¿Qué es lo que no te ha quedado muy en claro? Quiero que leas desde aquí. Niveles de estudio de la lengua. Niveles de estudio de la lengua, por supuesto. ¿Cuáles son los niveles de estudio de la lengua? ¿Viste? Quiero que leas fonológicamente, morfológicamente, sintácticamente, textualmente, semánticamente. Hay algo que quiero que entiendas. Cuando estudias lenguaje, se hace desde diferentes perspectivas, diferentes criterios. ¿Ya? Cuando quieras dar una definición en lenguaje, se hace desde diferentes perspectivas o criterios. Cuando quieras dar una definición, cuando quieras dar una clasificación, por ejemplo, se hace desde diferentes criterios. Profe, no entiendo eso de criterios. Hay, son modos, son esquemas, son partes. Es como la química. ¿Ya? O sea, no puedes juntar un gas con un metal. En el lenguaje pasa lo mismo. El estudio de la lengua, si tú quieres estudiar, por ejemplo, solo sonidos, entonces hablas de fonología. Cuando quieres hablar de solo palabras, como es una palabra, estudias desde el punto de vista morfológico. Si tú quieres saber cómo es una oración, sujeto, predicado, si la oración es simple, si la oración es compuesta, si la oración tiene dos verbos, a eso se llama el nivel sintáctico. Si quieres hablar de un texto, de los párrafos, el párrafo de introducción, el párrafo de enlace, el párrafo de desarrollo, ya tú quieres hablar a nivel de texto, por eso dice acá nivel textual. Si tú quieres saber qué significan las palabras y por el significado cómo se relacionan, entonces estás hablando del nivel semántico. ¿Viste? Muy bien. Vamos a ver. ¿Te quedó claro? Perfecto. Quiero que respondas ahora. Si tú me dices sí, profesor, creo que sí, ya la tengo, vamos a ver. Tú que eres estudiosito, estás en tu casa, tienes tiempo para estudiar. ¿Me puedes decir quién estudia las palabras de los niveles que hemos visto? ¿Tienes la respuesta? Pregunta 2. ¿Me puedes decir quién estudia el significado de las palabras? ¿Quién estudia eso del significado de las palabras, su relación por sinonimia, antonimia, paronimia, homonimia, homógrafos, homófonos, etcétera? Pregunta 3. ¿Qué estudia el nivel sintáctico de la lengua? Te acabo de decir, ¿qué es sintaxis? Cuando un maestro o una maestra te dice, jóvenes, vamos a estudiar la sintaxis, ¿qué crees que va a hacer? Pregunta 4. ¿Qué nivel de la lengua estudia los sonidos? ¿Te quedó claro? Pregunta 5. ¿Qué nivel estudia los textos? Repasando, ¿ya tienes en tu cabeza la respuesta? Bien, si has estudiado, entonces la respuesta para la pregunta 1 es la morfología. ¿Quién estudia las palabras? La morfología. Pregunta 2. Respuesta para la pregunta 2.
La semántica estudia el significado de las palabras. Pregunta 3. ¿Qué estudia el nivel sintáctico de una lengua? Tienen la respuesta. Las oraciones simples y compuestas. Pregunta 4. ¿Qué nivel de la lengua estudia los sonidos? Sonidos. Fono. La fonología. Y la pregunta 5, que es la más facilita, el nivel textual. ¿Estás repasando? Sí, me gusta que estés estudiando. Mira el siguiente esquema. Sigamos repasando. ¿Te acuerdas cuáles son los elementos de la comunicación? Por supuesto. El emisor o hablante también puede ser un escritor. ¿Hacia quién va dirigida el mensaje? Hacia un receptor. ¿Qué se le dice al receptor? Oyente o lector. Profesor, para comunicarse hay un medio. ¿Ves? Ese medio, ¿cómo se llama? Canal. El lugar es por donde se va a transmitir el mensaje. El código es nuestro idioma, ¿ya? Es el castellano en este caso. Bueno, un mensaje y un referente. Referente es aquello que motiva el mensaje. Y obviamente hay un contexto. Mira, todo esto que está aquí se da dentro de un contexto. En este momento, cuando alguien te habla en clase, por ejemplo, tú eres el receptor, el profesor es el emisor. ¿Cuál es el contexto? La clase, ¿verdad? El profesor, ¿en qué idioma te habla? Te habla en castellano, utilizando el código español. Hay un mensaje, por supuesto. El canal es el medio. ¿Qué pasa si te da una prueba escrita? Ah, tú dices es el canal escrito. ¿Qué pasa si el profesor solo te habla? Ah, son las ondas sonoras que viajan tanto del emisor al receptor. Muy bien, ahí tienes tu examen. Empieza. Responde. Sencillito. María le dice a José, te quiero mucho. Muy bien, joven alumno. ¿Me puedes decir en la expresión María le dice a José, te quiero mucho, quién es el emisor? ¿Tienen la respuesta? ¿Quién es el receptor? ¿Tienes tu respuesta? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué código está utilizando? ¿Cuál es el canal? ¿En qué contexto están? ¿Y cuál es el referente? A la 1, a las 2 y a las 3. Como yo sé que eres estudiosito, estoy seguro que le has atinado a la respuesta correcta. Veamos. ¿Quién es el emisor? María. Perfecto. ¿Quién es el receptor? José. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje? Te quiero mucho. ¿Qué código ha utilizado? El español. ¿Por qué medio ha viajado el mensaje? Por las ondas sonoras. ¿En qué contexto están? Puede ser la casa, puede ser un parque, puede ser la calle, donde María le dice a José, te quiero mucho. ¿Qué ha motivado a María que le diga a José, te quiero mucho? ¿Es una manifestación de qué? ¿De cariño o de amor? Ahora sí entendiste, ¿no? ¿Cómo se aplica eso del circuito de la comunicación? Sigamos repasando. Mira lo que dice la morfología. Este cuadro también lo tienes en tu cuaderno, solo que cuando entras a una evaluación debes saber diferenciar. ¿Qué estudia la morfología? Las palabras. Una cosa es estructura, escucha, y otra cosa es clase. Cuando tú hablas de la estructura de la palabra, ¿cómo la descompones a una palabra? ¿Cómo descompones una palabra? Cuando tú descompones a una palabra, ¿ya? Mira, te vas a encontrar con los lexemas y te vas a encontrar con los morfemas. Dice, profe, no entiendo eso del lexema.
Es la parte que no varía. ¿Ya? A ver, mira tus ejemplos anteriores. Y los morfemas son las partes que varían. Quiere decir que las palabras tienen una estructura. Suma esto más esto que me da monemas. Muy diferentes cuando te preguntan clases. Acuérdate para el examen. Mira que ya vienen las evaluaciones. Cuando te preguntan las palabras por sus clases, ¿cómo son? Variables e invariables. ¿Cuándo son variables? Repite conmigo. Son aquellas palabras que tienen accidentes gramaticales. Y las invariables, por defecto, no tienen accidentes gramaticales. A ver tú, ¿por qué crees que el sustantivo es variable? Tienes la respuesta, ¿verdad? Profesor tiene accidentes gramaticales. ¿Y me puedes decir cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo? 1, 2, 3. El género y el número. ¿Has entendido eso de género-número? Por supuesto que sí. Cuando dices casa, yo lo puedo pronunciar en plural también, casas. Ya lo varié. Quiere decir que la palabra casa tenía plural, del singular al plural. Si digo gato, tú puedes decir gata. Quiere decir que le has cambiado de género, del masculino al femenino o viceversa. A eso se le llama variable. Y lo que acabo de hacer son accidentes gramaticales. Sustantivo, que son las personas, animales o cosas. Los adjetivos, que son cualidades. Los verbos, que son los que más varían, porque no solamente van a tener número, van a tener tiempo, persona, voz, modo, aspecto. Te vas acordando. Y así sucesivamente. ¿Entendiste? Ahora me puedes decir por qué son invariables estas palabras. ¿Qué vas a responder? Porque no tienen accidentes gramaticales. Sigamos repasando. Fíjate en el primer cuadro. Si quieres, puedes retroceder la explicación desde el primer cuadro. En uno de los en el primer cuadro dice niveles de estudio de la lengua y por ahí te vas a encontrar con uno que es el nivel semántico. ¿Qué quiere decir semántico? Significado. Estudia el significado y por el significado las palabras cómo pueden ser. Acá tienes la respuesta. Sinónimos, antónimos, homófonos, monosémicos, polisémicos, homónimos, homógrafos, homófonos, etcétera. Quiere decir que todas las palabras se relacionan por el significado. Cuando las palabras se relacionan por el significado se le llama relaciones semánticas. ¿Qué cosa significa la palabra semántico? Significado. Te toca a ti. Quiero que respondas. Pregunta 1. ¿Qué es una palabra polisémica? Piensa, estudia. Si no sabes la respuesta, ponte a estudiar. Pregunta 2. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales de un sustantivo? Te acabo de explicar qué significa la palabra accidente gramatical. Pregunta 3. ¿Qué es el lenguaje denotativo? Revisa tus lecciones anteriores, la denotación y la connotación. Pregunta 4. ¿Cómo se llama la parte que no varía en una palabra? Estoy hablando de la estructura. Las palabras se pueden dividir en partecitas. Hay una parte que varía y partes que no varían. ¿Cómo se llama la parte que no varía? Pregunta 5. Una preguntita. ¿El adverbio es variable o invariable?
Pregunta 6. Hay un grupito de palabras, por ejemplo, que dice a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Qué tipo de palabras son? ¿Variables? Invariables. ¿Tendrán accidentes gramaticales este grupito de palabras? 7. Hola, hola. Suena igual, pero se escribe diferente. Igual que cabo, igual que tubo. ¿Qué tipo de palabras son cuando suenan igualito, pero se escribe de modo diferente? Y la pregunta 8, ¿por qué se dice que las palabras son invariables? ¿Por qué se dice que las palabras son invariables? ¿Me puedes decir tú por qué son invariables? Esa es tu pequeña tarea. Recuerda, ¿por qué son invariables? Porque son variables. Una cosa es muy diferente por su estructura y otra cosa es por su forma. Muy bien, joven alumno, conmigo ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas repasado, espero que te haya servido esta lección. Conmigo, hasta la próxima.